Buenos días. Que el Señor les bendiga. Somos esos valientes que digamos. No, pero bien bendecidos a nuestros hermanos que quizás tomaron la opción de viajar, de estar junto a su familia. Y bien, porque el Señor también está con ellos y les ha permitido ese tiempo para que puedan también disfrutar de todo lo que Él ha creado para que nosotros, para nuestros disfruten. Los chicos, los niños pueden pasar a sus salas para que entonces allá también ellos reciban su respectivo alimento. Si nosotros hacemos una recopilación de los temas que se han venido entregando en este último tiempo, ha venido todo un ciclo donde hemos recibido la importancia de la formación desde distintos ángulos, ¿sí? Porque Dios está interesado en que nosotros recibamos formación. Siempre ha sido así desde el principio. Desde el principio, cuando el Señor le dio existencia al hombre, Él, en esa hora donde Él mostró la grandeza de su amor, Él siempre se propuso estar junto a Él. Amén. Él no lo creó para que estuviera solo ahí y anduviera como perdido en la vida, sino que Él se propuso en su corazón caminar junto a Él. Amén. ¿Saben que esto a mí me llena de mucho gozo? De mucho gozo. Porque así es como Él comienza a manifestar su paternidad sobre nosotros. Él es un papá presente. Amén. Él está en todo tiempo y en todo lugar junto a nosotros. ¿Sabe? Yo tuve la experiencia de cuando yo no estaba en Cristo, porque el Señor vino a mi vida, se reveló a mi vida cuando yo tenía 33. Tenía 33, entonces antes de eso el Señor ya había cuidado de mí. Me libró de muchos peligros. Si usted supiera mi testimonio, yo le podría contar que Él a mí me libró de muchos peligros, de peligros de muerte, de peligros de violencia. Y yo puedo ver entonces hoy en día, pude ver hacia atrás y puedo decir, es cierto, el Señor siempre ha querido estar conmigo. Amén. Con sus cuerdas de amor me trató durante 10 años. Me predicaba a mi cuñado para que yo estuviera con él. Y yo me resistía. Siempre desde el principio, el Señor, cuando trajo a existencia el hombre, ha querido tener ser una relación, no tener una relación con Dios. Y este es un concepto que tenemos que irlo manejando en nosotros, tomándolo como esa realidad que es ser una relación con Él. Así como cuando Jesús manifestó en esa oración que hizo por los discípulos y que quedó escrita en Juan, donde dice, así como tú y yo somos uno solo, Ejad, así también nosotros tenemos que llegar a vivir y tener ese tipo de relacionalidad con el Señor. Cuando nosotros decimos que tu reino venga aquí, estamos diciendo, Señor, tu reino, todo lo tuyo esté establecido en mí, aquí, en mí, para yo manifestarlo. Amén. Porque eso es lo que Él se propuso. Él se propuso que junto con caminar con nosotros y de ir revelándonos toda su instrucción de vida, sus principios, sus preceptos, sus valores, era para que nosotros viviésemos una vida apartada para Él, consagrada, vivir una vida santa y piadosa delante de su presencia, y que esta fuese el mejor de los testimonios de que Él estaba con nosotros. Y la garantía que Él ponía en eso es que era su cuidado paternal. Somos sus hijos. Somos sus hijos de nuestro Padre. Entonces, preocupados nosotros con todo esto, no tan solo teniendo la compañía y la comunión de Él, Él nos revela, ¿no es cierto?, sus principios, la entrega en un momento tan maravilloso ahí en el Sinaí, que la otra vez cuando le enseñaban a los niños le decía, Él vino con sonido de trompeta, con truenos, hizo así como, montó todo un escenario para decir, hoy me manifiesto a ti, para decirte, así quiero que camines. Este es el propósito por el cual yo te he traído a esta tierra. Pero no solamente como personas individuales, sino que para que seamos, en el colectivo seamos un pueblo, una nación numerosa. Dijo que seríamos, ni siquiera podríamos haber sido contados, ni siquiera seremos contados.
porque uniendo todas las generaciones vamos a poder ser llegaremos a ser esa nación incontable, inconmensurable, que establecería su reino, que establecería lo suyo aquí en medio de este mundo hostil donde fuimos puestos, pero no porque el Señor fuera malo, sino que porque Él todavía no ha parado en su intención de que los que no conocen al Señor le conozcan a través nuestro. Amén. Entonces nos comisiona y nos dice y hacer discípulos. Y vaya, porque entramos entonces nosotros como Casa Antioquía con un modelo de discipulado que de alguna u otra forma, algunos más, otros menos, quizás en nada, ha traído algunas dificultades para entrar en este modelo. Hemos podido comprobar muchas de las bendiciones que ha traído, pero también nos ha movido a terrenos que no estábamos acostumbrados a pisar. Quizás esa es la problemática, una de las problemáticas que ha traído de establecer el modelo. ¿Por qué? Porque desde siempre y conforme a nuestra naturaleza pecaminosa ha habido una obstinación en el hombre, sea menos o más, una obstinación por hacer las cosas a la manera de uno. ¿Le pasa a usted o no? Sobre todo cuando nos consultamos al Señor, lo aplicamos nuestro propio criterio de vida, de la experiencia y sabiduría humana, terrenal. Porque también así como decía Leonardo en la oración, hay una rebeldía en nosotros. El apóstol lo dijo y es muy claro, la Biblia lo dice: yo peco no obedeciendo un mandamiento y ya con eso yo soy rebelde. Es así. Entonces, como está esa rebeldía en nosotros por causa de esta naturaleza pecaminosa, que nosotros tenemos que encargarnos de que esto vaya menguando en nosotros, porque depende de nosotros, entonces de nuestras decisiones que tomemos. Y obviamente hay una resistencia a llevar una vida relacional, porque dígame si cuando usted, por ejemplo, llegaba y saludaba nomás y no importaba mucho si la saludaban, incluso porque mientras menos estuvieran cerca de uno, porque muchas veces uno quiere vivir una vida muy privada, uno quiere vivir una vida donde nadie sepa de nuestras debilidades, que nosotros podamos mostrarnos así como una gran imagen de bien, cuando en el fondo quizás estamos muriendo por dentro. Y no queremos ser esas cartas abiertas porque sentimos que nos hacemos vulnerables a los demás. Pero el propósito del Señor y el modelo que Dios tiene para nosotros es que seamos capaces de abrir y ser esa carta, que no tengamos temor y no nos sintamos vulnerables por nada. Cuando nosotros damos lugar a esos pensamientos y damos lugar a esas emociones, entonces provocan en nosotros muchos vacíos. Y esos mismos vacíos se hacen estorbos, se transforman en estorbos para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Entonces, ciertamente el trabajo del discipulador y también del discípulo se podría hacer un tanto difícil. Esperemos que nosotros podamos ir saltando cada una de esas dificultades que se puedan poner y poder crecer. Amén. La idea de que nosotros seamos adultos maduros viene de Dios. No es una idea del hombre. El Señor quiere que nosotros alcancemos madurez. En Efesios el Señor lo dice, cuando dice que Él constituyó a apóstoles, funciones ministeriales, apóstoles, pastores, evangelistas y todos ellos para que ellos edificaran al hombre, al Hijo de Dios, aquel que entregó, que rindió su vida al Señor, que estos ministerios y estas personas, y no solamente ellos, porque también el Señor se extiende hacia el resto, todo aquel que ha tenido una experiencia de vida en Cristo, está capacitado para discipular a otro, porque la vida de Cristo está en Él. Amén. Entonces, dice Él en Efesios 4:13, perfeccionar a los santos, ¿para qué? Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, eso significa fieles a su verdad, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que significa maduro. Perfecto no significa que nunca va a cometer errores, que no va a fallar nunca más. Significa que ya ha tenido una vida, un crecimiento, ya ha tenido el ejercicio de tener ese discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y por lo tanto, a partir de ese momento él escoge por agradar al Señor. Entonces, dice a la medida, dice, varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí yo digo, wow, porque
¿Cuánto nos falta para que nosotros podamos vivir esa plenitud? ¿Cuánto es lo que aún me falta por llegar a eso de sentir que lo llena todo? Cuando a lo mejor estoy llenando mi vida de cosas que no son las más fructíferas en la vida y que no tienen que ver con Dios. No debemos olvidar que también a través de nuestros procesos de vida se van provocando vacíos. Yo quiero un poco explicar qué significa tener un vacío y tiene que ver con una figura legal, de legalidad. Los vacíos son todas aquellas experiencias, situaciones en la vida que han tocado, que han afectado nuestro ser de manera negativa, ¿ya? Y que por no resolverlos adecuadamente conforme como el Señor nos ha enseñado, entonces se produce un vacío. Ahora, todo vacío, en la ley del vacío, todo vacío que no es llenado por lo legal, lo va a llenar lo ilegal. Por ejemplo, si yo tengo una decepción amorosa y yo esa decepción amorosa yo no la trato, por ejemplo, con lo que el Señor me dice, perdona, extiende perdón, y yo en mi obstinación, en mi dolor también, no extiendo ese perdón, esa falta de perdón provoca en mí un vacío, y ese vacío lo llena las tinieblas. Viene el enemigo y me hace, o me puede decir, por ejemplo, no eres digna de ser amada. Y esa mentira que viene a mí me persigue todas las veces, y toda vez que tenga una experiencia similar, mi respuesta va a ser, no soy digna de ser amada. Por lo tanto, mi manera de relacionarme va a ser difícil, va a tener un obstáculo para dejar, por ejemplo, sentir el amor de Dios sobre mí y creer y andar en esa dimensión de amor, porque me voy a sentir indigna. ¿Amén? Entonces, vamos. Ahí está bien. Camino a la madurez. Así es el título de esta predicación, de este mensaje. Leche o alimento sólido. Quiero que me acompañen en la lectura de 1 de Juan 2, del 12 al 17. Por favor, saquen sus Biblias, sus smartphones, todo lo que usted tenga para... en la escuela ministerial hemos puesto mucho énfasis en que los niños tengan su Biblia, que ellos vayan con su Biblia de papel. Les pedimos a los papás incluso que hicieran esa inversión, si que no las tenían sus niños, porque es necesario que ellos se relacionen con el niño, más que con el mismo celular, porque de repente aparecen muchas distracciones en el celular. Entonces, vamos a leer. ¿Estamos listos? 1 de Juan 2, del 12 al 17, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este texto, en la imagen anterior se veía, ¿no es cierto?, la persona con distintas etapas, en distintas etapas de crecimiento, ¿cierto? Si vamos atrás, ahí está, el bebé. Bueno, esta imagen no tiene la vida intrauterina, pero nosotros sabemos que desde ahí comienza la vida, ¿sí?
aunque el sistema quiera decir que no y que eso no existe hasta cuando nace, nosotros sabemos que la vida comienza en el útero de la madre, ¿no es cierto? Cuando se han juntado ambas células, ahí parte la vida. Y en la imagen entonces muestra estas distintas etapas, ¿sí? Nosotros en esta oportunidad nos vamos a referir a las etapas del crecimiento espiritual, de la vida espiritual. Y el Señor nos muestra en este pasaje que existen al menos 3 etapas. Están los hijitos, están los jóvenes y están los padres. Él pone énfasis, por ejemplo, en los hijitos porque dice que sus pecados han sido perdonados. Y habla, por ejemplo, de los jóvenes porque han vencido al maligno. Y quiero que pongan, quise poner este énfasis en esto porque son parte de los logros y de las capacidades y habilidades que han ido logrando a través de la vida en el Señor. Y el maduro, ¿no es cierto?, el Padre, dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. El contexto de esta palabra está, el Señor ciertamente hace toda una, no sé si decir advertencia, pero está muy relacionado a la vida espiritual, ¿no es cierto? Porque el Señor nos llamó para que nosotros viviéramos una vida apartada. Entonces cuando el Señor dice, separados del mundo, no améis al mundo, porque las cosas que están en él no provienen de él. Cuando el Señor se refiere al mundo, la Escritura habla del mundo, no se está refiriendo a lo creado que hay en el mundo, porque la creación que está, ¿no es cierto?, no se refiere a la tierra, porque todo lo que está en la tierra, lo que ha sido creado por el Señor, ha sido de beneficio para nosotros, y nosotros estamos en ese amor que le tenemos y amamos lo que Él ha creado. Nosotros estamos llamados a cuidar la naturaleza, estamos llamados a cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Esa es la tarea que nos dejó. Entonces, no se está refiriendo a la tierra, y ni tampoco se está refiriendo a las personas, porque el Señor, todo lo que se propuso como plan de salvación es llegar a la humanidad. Por lo tanto, cuando nos referimos al mundo, nos estamos refiriendo a los sistemas del mundo que están torcidos, en donde está gobernando Satanás, ¿no es cierto? Y todo lo que se ha propuesto en su aparataje es ir en contra de lo que el Señor ha establecido, en contra de la verdad. Para nosotros, la verdad es el Verbo que se hizo carne, la palabra viviente, nuestro Yeshua el Salvador, el Señor. Entonces, los deseos de la carne que tienen que ver con nuestra naturaleza pecaminosa y que al final se traducen en andar todo en lo inmoral. Los deseos de los ojos que tienen que ver con todo lo que a nosotros nos parece codicioso tener. Entra siempre por la vista. Oh, esa mujer. Oh, ese hombre. Oh, me gustaría que fuera mío. Y así entra, ve el adulterio, entra por los ojos. Y así tantas otras cosas que entran por la vista, los deseos de los ojos. Y así también la vanagloria de la vida, que está relacionada con una vida independiente de Dios, ¿sí? Una vida de autosuficiencia. No necesito a Dios para esto. Estas cosas no solamente son tocantes a los naturales. Cuando digo naturales me refiero a aquellas personas que no tienen a Cristo en su vida. También en los carnales. Los carnales son personas que teniendo a Cristo, teniendo al Espíritu Santo, son guiados por la carne y no por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Señor dice todo esto? Porque dice no amen lo del mundo, lo que está en el mundo. En el fondo está diciendo, aparte de eso, porque todas esas cosas profanan mi intimidad contigo, alteran mi intimidad, alteran nuestra entrega hacia Él. Entonces, implícito queda que si él nos dice que nosotros no tenemos que amar lo que está en el mundo, entonces yo tengo que amar lo que a Él ama, aborrecer lo que Él aborrece, vivir una vida, morir, renunciar a aquellas cosas que no son de Dios, entonces para vivir por Él y para Él. Esa es la propuesta, eso es lo que queda implícito en el pasaje. Entonces, como queremos saber de la importancia de adquirir madurez, vamos a revisar estas etapas. La verdad, cada una de ellas impone un desafío. Cada una de ellas nos tiene que llevar a la búsqueda en la intimidad con Dios, de cuáles son las cosas, los estorbos, las limitaciones que estoy teniendo para que yo pueda pasar a la siguiente etapa. Cuando el Señor habla de hijitos, no está hablando de una manera así como displicente. Cuando nosotros cuando revisemos cada una de estas etapas,
Si usted dice, yo tengo un poco de esto y tengo un poco de este otro, porque la idea del ejercicio es que nosotros podamos decir qué tanto tengo de cada una de estas etapas de desarrollo. No es para que el Señor, cuando dice hijito, nos está diciendo así, hijito, usted, no, sino que porque nos conoce, y todo es un trato amoroso el que el Señor quiere en esta mañana tener con usted. ¿Sí? Hijitos. En hijitos están dos categorías de hijitos. Una de ellas es los creyentes nuevos. Son esos bebés espirituales. Son aquellos que han tenido su primer encuentro con Dios. Entonces a ellos ha venido la revelación de Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Entonces también reciben el perdón de pecados y ellos se gozan mucho y entran en esta dimensión de honrar, ¿no es cierto?, la sangre de Cristo, porque fue la que el Señor derramó para el perdón de sus pecados, y consideran el precio que el Señor pagó en la cruz con su vida. ¿Sí? También tiene que ver también con ellos el que dependen de otros en todo, pero hasta un tiempo. Van a depender de otros para que, por ejemplo, le lean la Escritura, les expliquen las Escrituras, que oren por ellos y les enseñen a orar. ¿De qué son bebés? Entonces hay que enseñarles todo. Ellos también aquí reciben, en la etapa donde ellos reciben la leche espiritual, ¿sí? Los rudimentos que llama Pablo, que son los fundamentos de la fe, la doctrina del bautismo, ¿verdad?, de por qué son salvos y todas esas cosas que los va llevando como una etapa. Como etapa los va llevando a crecimiento espiritual. Pero también hay otra categoría, por decir, no categoría, sino que otro grupo de hijitos, y son los cristianos inmaduros, ¿sí?, que también los hay. Y Hebreos 5, del 12 al 13 dice: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es el experto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, aquí estamos hablando de personas que ya llevan tiempo con el Señor, pero que no han tomado decisiones, no se han determinado a pasar a la siguiente etapa. Si nosotros observamos cuáles son las características de estos creyentes, llevan una vida muy egocéntrica, ¿sí?, en donde todo lo centralizan en sí mismo, no están buscando mucho la autocomplacencia. Si me gusta esta palabra la tomo, si no me gusta no la voy a tomar, esto como no es para mí. Y siempre están con mucho juicio, con mucho prejuicio con respecto a, por ejemplo, a la persona que está adelante, con respecto a las personas que están adorando, con respecto a la persona que está en el liderazgo. Siempre están cuestionando, porque siempre como que todo lo ven como que no viene de parte del Señor. Entonces, son personas también que tienen una relación muy superficial con Dios. No buscan profundizar con Él. No buscan tener esa intimidad donde sean capaces de decir: Señor, examina mi corazón, porque muchas veces son guiados por el temor, ¿ya? El temor de que no me vaya a decir de que yo estoy en tal cosa, porque ya están reconociendo que no están haciendo lo bueno delante de los ojos del Señor. Esa vida superficial con Dios, esa intimidad superficial, lo lleva siempre a tener una vida de pecado, ¿sí? Están siempre ahí como que hacen lo del Señor, pero que después vuelven a hacer lo anterior. Hay poca renuncia a vivir una vida de pecado. Por eso Pablo los llama carnales. Los llama carnales. Habiendo recibido, habiendo tenido ya la experiencia de Cristo, se vuelven atrás y buscan los rudimentos. Doble ánimo. El doble ánimo está presente en su compromiso, que se hace inestable. Un día quiere, al otro día no quiere. Lo citan a alguna porque tienen necesidad de que él pueda suplir un trabajo. Él dice: sí, pero después no le pareció. Amaneció nublado y dijo: no voy a ir, me da frío. No llega.
porque su doble ánimo está relacionado con que él lleva una vida de muchas emociones. Son las emociones las que lo determinan. ¿Ah? Entonces, depende, pues, si, como esté, si quiere, si le da la gana, se hace presente, y si no, deja al resto esperando. Por lo tanto, su compromiso es así inestable, va y viene. También con respecto a los beneficios y a las responsabilidades, la verdad es que este hermano, porque es un hermano, gusta mucho y celebra las promesas del Señor y las bendiciones que le vienen y todo, porque Dios, es cierto, Dios bendice a sus hijos por causa de la obediencia. Amén. Pero también muchas de las cosas que vienen a nuestras vidas vienen por misericordia. Entonces, él goza, disfruta de esto, pero a la hora de asumir la responsabilidad de la demanda que Dios está haciendo en su vida, ahí esa es la edad, esa es la edad, y se llena de excusas. No, es que yo soy débil, dice, es que yo soy débil, y cree que con eso está diciendo, tengo la justificación. Entonces, Dios quiere que esta persona que se encuentra en esta etapa, quiere que salga de esa etapa, porque tiene mucho más para dar. De que dice que si nosotros nos quedamos tomando solamente la leche, no estamos aptos para recibir el alimento sólido. Es como, esto me recuerda a cuando el Señor dice que Él no pondrá un vino nuevo en un odre viejo, porque el odre va a terminar por romperse. Entonces no va a aprovechar. Una persona que no tiene el cuerpo espiritual para recibir el alimento sólido, esa persona no va a aprovechar lo que el Señor está vertiendo sobre él. Así es. Y entonces a lo mejor en vez de que le haga bien, le va a hacer mal. Va a ser para más. ¿Dónde estaría como no sé si decir lo malo, pero dónde estaría quizás la pérdida que se produciría? Es que en el fondo él queda responsable ante la revelación. Y sigue sumando entonces esa responsabilidad que no asume. Entonces va generando una cuenta con el Señor. Entonces, por causa de que ella no evade las responsabilidades, lamentablemente con estas personas no se puede contar, ¿verdad? Cuesta mucho poder señalarlas para que asuman una responsabilidad, y viven una vida muy religiosa. Son inconstantes en sus disciplinas espirituales. Perdón. Ahí está. Son inconstantes en sus disciplinas espirituales. Ora poco, lee poco la Biblia, resiste el ayuno. ¿Para qué el ayuno? Dicen. ¿Para qué voy a ayunar si el Señor igual nomás, el Señor hace? Entonces, y busca, y en el fondo se llena de excusas para no hacerlo. Por ejemplo, lo más habitual escuchado de su boca es: me cuesta orar porque tengo mucho estorbo. Voy a orar y tocan el timbre, llaman por teléfono y no puedo orar. Entonces, la explicación que dan termina siendo lo que lo gobierna. Entonces, es el tiempo, en esta edad, es tiempo de que hagamos a un lado la excusa y nos ordenemos con el tiempo. Es que el Señor nos dio 24 horas. Y para que nosotros nos administremos sabiamente, y en esas 24 horas, o sea, no se trata de decir, yo me voy a dedicar al Señor media hora para leer la Biblia, porque el estar en el Señor es un continuo estar en su presencia. Yo leo y yo sigo con el Señor, no porque dejo de leer, ya ahora soy secular, o ahora no estoy con el Señor, no, porque si yo leo la Escritura, debiera estar meditando, no sé, en el transcurso del día. Bueno, eso es en cuanto a los jóvenes. Hay un ejemplo. Cuando yo, al mencionar a Elías, quiero que le quede claro que no estoy tratando a Elías como un inmaduro. Solamente quiero citar un hecho que tuvo que ver con Elías. ¿Ya? Elías, tremendo profeta del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Tremendo. El Señor hizo con él proezas. ¿Cierto? ¿Se acuerdan del altar ahí cuando, siendo lleno de agua, el Señor igual nomás hizo que encendiera el fuego? Bueno, él se dejó usar por el Señor. Le creía al Señor. Y fue valiente, ¿o no? Él fue valiente, fue arrojado. Él llegó a matar a 450 sacerdotes de Baal. ¿Alguien podría decir el cobarde? No.
valiente el hombre, y le creía al Señor. Pero llegó una amenaza de muerte a través de Jezabel. Él sintió el peligro de su vida. Esa amenaza a él lo amedrentó hasta tal punto que él cayó en depresión. Se deprimió, se fue ahí a esconderse. Y en el fondo, ¿qué fue lo que pasó con él y el vacío que se produjo? Yo no tengo mayores datos, pero puedo inferir, ¿no es cierto?, de que en algún minuto de su vida, y quizás en ese mismo momento, por no tratar el temor de la manera adecuada, ¿no es cierto?, quizás clamando: Señor, saca de mí este temor, Señor, porque este temor no viene de ti. Es que entonces se produce ese vacío en él, y ese vacío lo lleva a renunciar al propósito que Dios tenía con él. Porque a lo mejor él no lo dimensionó, pero él puso su propio criterio, puso su miedo por sobre los argumentos que él tenía para decir: oh, mejor deseo la muerte. Y ahí el Señor dice: que ¿sabes qué día te vas a ir a descansar? Y le mandó a hacer un par de cosas, y entre esas pone el manto sobre Eliseo, porque lo que voy a poner sobre él es una revolución. Entonces Elías caminó así como en ese rato, en ese lapso, anduvo como ese inmaduro. ¿Sí? Jóvenes. Ahora vienen los jóvenes espirituales. Esta es una etapa donde el Hijo de Dios tiene más cambios, va de menos a más, pero está así como teniendo mucho, el desarrollo es muy rápido el del joven espiritual. Está siempre, desde un principio empieza a reñirse ya con la figura de ser un niño y quiere crecer, pero también le juegan en contra de otras cosas, de las cuales tiene que superar en el Señor. Los jóvenes. Salmo 84, del 1 al 2, dice: cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Si nosotros hacemos un poco un análisis de este versículo, podemos ver que aquí hay mucho júbilo, mucho anhelo, mucho deseo de crecer, mucho anhelo de querer estar en la presencia del Señor. En los atrios, ¿qué es lo que estaba? El altar de bronce. En los atrios estaba la celebración del pueblo. Ahí quería estar. Y eso habla un poco de esta etapa, ¿sí? Ser jóvenes espirituales. Ellos están en la incesante búsqueda de la identidad. Ellos empiezan ya a cuestionar, a preguntar: ¿quién soy en Dios? Comienzan a cuestionar cuál es el propósito que yo tengo al ser un hijo. ¿Qué es lo que hay para mí? ¿En qué yo podría servir al Señor? Ellos ya dejan de depender de otros, por cuanto ya comienzan una vida de relacionamiento con el Señor, pero necesitan que sus padres lo validen, que digan: oye, que lo haces bien, oye, mira, tú eres apto para esto, porque de esa forma entonces empieza a sentar su autoestima en el Señor, ¿ya? Más que lo que él pueda pensar de sí mismo, sino que podría entonces, para esto estoy llamado, sí podría ser, dicen que lo hago bien, para que, por ejemplo, en el caso de llevar una vida de servicio, ¿sí? Pero también necesitan mucho reconocimiento. ¿Sabe que en esta etapa de la madurez del hijo, necesitan ser reconocidos por sus dones y talentos? Ahí ponen especial énfasis, y a veces uno lo ve. Ponen el énfasis en estos dones y talentos, porque en esto ellos necesitan ser reconocidos. El Señor los usa, el Señor han sido activados en ellos los dones proféticos, ¿verdad? Dones ministeriales, y ellos buscan ser reconocidos por estos dones. Pero como no tienen carácter, entonces ellos sobrevaloran los dones por sobre el carácter. Me parece como más lejano el tener que seguir el carácter de Cristo, ciertamente, pero ellos quieren ser validados por eso, reconocidos en eso. Les cuesta mucho trabajo la sujeción, porque son llevados por el sentir, son llevados por su propio criterio. A veces dicen: no, esto a mí no me parece, creo que
creo que esto no viene de Dios, porque creo que Dios, y entran en sus elucubraciones, ¿verdad? Cuestionan la autoridad, porque ¿de qué manera cuestionan la autoridad? Es como si ellos mismos se pusieran de balanza. Entonces, de pronto dicen que sí al llamado que hace el líder, y de pronto también dicen que no. Están en ese camino también de inestabilidad, pero ya empiezan a sentarse. Ellos no permanecen como el niño, ya han tomado decisiones para que entonces su vida sea usada. Son más movidos entonces por su criterio que por su convicción de fe o de ser guiados por el Espíritu Santo. Pero también van desarrollando, van increciendo en la relación íntima con el Señor, con el Espíritu Santo. Comienzan a llevar una vida de oración, se ven ya más pertenecientes al reino, que son parte de él, han tenido su encuentro con la identidad en Cristo, por lo tanto comienzan a desarrollar ese nivel de relación con Dios, y van ganando batallas contra el enemigo. Y esas batallas es porque ellos comienzan a apartarse en esa intimidad. El Señor les redarguye, ¿verdad? Recibirán alguna amonestación en la intimidad con Dios a través de la misma Escritura. Ellos empiezan a recibir que hay cosas de las cuales ellos tienen que apartarse. Entonces, frente a la seducción, a la tentación, ellos comienzan a experimentar entonces resistencia. Luego cuando ellos empiezan a mostrar obediencia al Señor. También asumen mayores responsabilidades, ¿sí? Compromisos, se interesa y procura una vida relacional. De aquí, cuando decía los atrios, donde está la muchedumbre, empiezan a ver que ya han dejado esa vida centrada en sí mismo, y entonces comienzan a mirar al que está al lado, y empieza a ser sensible a la necesidad que tiene el del lado, y va generando también en él se adentra en el terreno de la intercesión, el que está en esta etapa, y dispone su vida al servicio activo, porque como ha descubierto en qué es bueno y que lo disfruta y va entendiendo su llamado, entonces se pone a disposición para servir en un ministerio y se hace partícipe en el ministerio, va tomando esas responsabilidades. Como ejemplo, Jonás. Jonás no le hizo caso. Jonás es un ejemplo que quise tomar. Me acordé de la canción. Jonás, profeta también del Señor, contado como uno de los profetas menores, pero profeta. Era un profeta, alguien que escuchaba la voz de Dios. Él tenía un nivel de intimidad con Dios. Él recibe una instrucción de parte del Señor y le dice: oye, Jonás, mira, te vas a ir a Nínive, a la ciudad de Nínive, y vas a decir a esa ciudad que está en pecado, que está haciendo lo incorrecto delante de mis ojos, que yo les voy a dar una oportunidad para que ellos salgan de esa vida, de esas costumbres, se vuelvan a mí y yo les perdonaré. Y él aplicó su criterio. Él dijo: no, yo no voy a ir. No, yo no voy. Dicen los teólogos, presumen, o por ahí inducen, de que Nínive era una ciudad de Asiria. Ellos eran un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Entonces, es como si a usted le está diciendo, por falta de entendimiento, de no entender el plan de Dios, es como él dice: ¿cómo los voy a ir a salvar? No, o sea, está poniendo en cuestionamiento lo que el Señor quiere hacer con ellos. O sea, el Señor está equivocado. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a ir a darle salvación a ellos si estos son unos perdidos, son unos paganos, y yo no voy a estar con ellos? Yo no voy a arriesgar mi vida ni para allá. Digo yo. ¿Qué aplicó él? Su propio criterio. Cuestionó el plan de Dios, o sea, lo anuló el plan de Dios que tenía para esta ciudad. Y eso fue falta de entendimiento. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos hábiles en el discernir el bien y el mal, lo que viene de Él. Y muchas veces entrar en un plano de obediencia, de fe obediente, para que aun cuando yo no entienda lo que el Señor me está diciendo, yo lo haga.
Porque muchas veces se ha visto usted en esa situación donde el Señor le está diciendo que usted haga algo y a usted le parece como descabellado. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Entonces digo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a ir para allá? Y hazlo. Entonces, porque muchas veces no entendemos y Dios no está obligado a tener que respondernos cuando nosotros decimos por qué. Así es. Solamente está pidiendo que nosotros seamos obedientes. Él, con todas esas cosas, Él nos va capacitando a la obediencia. Amén. Cada vez que nos da una instrucción, cada vez que nos dice haz esto otro, Él a nosotros nos está capacitando a la obediencia. Amén. Y esa es la adoración perfecta. Amén. Entonces Jonás recibió, fue arrepentido, corregido por el Señor y al final hizo lo que tenía que hacer. Padres, el Señor a los que son maduros, a los que exhiben madurez, Él les llama padre. Los padres, mire, quiero leer Hebreos 5:14, dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es el rasgo del maduro. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Usted quiere ese alimento sólido? ¿Usted quiere ese montón de revelaciones, de misterios que el Señor quiere desatar sobre su vida para que usted sea aún más entendido? Para que usted le conozca más todavía a Él. Amén. Yo lo quiero, yo lo anhelo. Amén. El tema es que tengo pega. Ya no tienen los cuestionamientos de los niños ni de los jóvenes. Ellos ya saben para qué fueron llamados, ellos ya saben cuál es su ministerio, ellos ya saben su propósito y caminan en él. No hay que estar diciéndoles lo que tienen que hacer. Lo saben. Viven una vida guiada por el Espíritu, porque ya han pasado todo eso de que si oro o no oro, que si tengo tiempo o no tengo tiempo. Ya ellos ya tienen una vida de relación con el Señor profunda. Buscan al Señor, aman, se deleitan en la presencia del Señor. Para ellos es su deleite. Conocen su propósito y caminan en Él, ¿verdad? Entonces todo lo que tienen, incluso hasta los recursos, todo lo que tienen, ellos lo invierten en el Señor, en el propósito que Dios le ha señalado. Conocen su potencial y lo ponen al servicio del prójimo. Y esto les lleva a ellos a un alto compromiso. Porque saben lo que portan y saben que no lo aportan para que se engrandezcan ellos, ¿ves? Sino que porque ellos saben que lo que tienen, el Señor se los dio de gracia. Amén. Y es para que esto sea usado para el otro. Amén. Porque en eso consisten los regalos, los dones, los talentos, las capacidades que el Señor pone en la vida del Hijo. Amén. Es por gracia para que sea usado para el servicio del otro. Entonces cuando yo me envanezco con esos dones y no los pongo, ¿no es cierto?, al servicio, entonces no estoy cumpliendo, no estoy maduro, no estoy manifestando esa madurez. Entonces conoce su potencial y lo pone. Exhibe fidelidad y lealtad. Para los que vivimos, para los que estuvimos en el módulo de lealtad, hay una diferencia. El Señor a nosotros nos pide que seamos fieles, que exhibamos fidelidad, que hagamos las cosas como se nos dice que hagamos y no le pongamos más, ni le quitemos a lo que se nos ha dicho que hagamos. Porque incluso si nosotros quisiéramos añadirle a lo que el Señor nos mande hacer, a través incluso de las autoridades que Él ha puesto para que gobiernen nuestra vida, entonces nosotros, si quisiéramos añadirle algo, digámoslo. Podría ser que podríamos acá, mire, yo recibí esto de parte del Señor y yo creo que no hay ningún problema si esto también en el sentir del apóstol, en el querer del apóstol, de tu líder, va a decir, bien, sí, buen aporte, hagámoslo. Pero usted ni yo nos podemos tampoco mandar como solos y hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Siempre viviendo una vida en sujeción. Exhibe fidelidad y lealtad. La lealtad añade a la fidelidad un valor. Y tiene que ver con que ya no solamente hago las cosas como se me han pedido, sino que las hago en amor, en amor por aquel que me envía,
y con el corazón con el que Él me envía. Y el mayor ejemplo de esto fue nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba ahí en el huerto, ¿no es cierto?, de Getsemaní, dice: Padre, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. Y Él lo hizo perfecto, a tal punto que cuando estuvo en la cruz dijo: consumado es. Con eso estaba diciendo, hice la pega. Ahora, Señor, que venga lo tuyo sobre mí. Su sentido de pertenencia e identidad en Cristo lo habilita para transferir legado. Por lo tanto, uno de los mayores desafíos que tiene el hombre maduro, ¿no es cierto?, el hombre maduro en Cristo, la mujer madura en Cristo, para los que tengan problemas de género, es que será tomar la vida de niños y de jóvenes para que ellos puedan entonces comenzar a entregarle a ellos de su experiencia, de vertir sobre ellos su experiencia para que ellos puedan vivir una vida en justicia, ¿sí?, para que ellos también caminen en su propósito. Entonces, esto a mí me trajo mucha alegría, porque cuando yo fui entendiendo que por qué estaba con los niños, decía yo: si hay una brecha generacional, ¿qué importa? Me decía eso. ¿Qué importa? Si te tengo ahí, es porque yo quiero que tú le transfieras lo que has aprendido de mí. Amén. Nada más. Y en eso gózate. en eso me gozo. Pero también pueden presentar, porque aun cuando han llegado a ese estado de perfección, de perfeccionamiento en el Señor, de madurez, han ganado muchas batallas contra el enemigo, es también que podría ser que una de las debilidades que se manifestasen en este grupo de hermanos es que crea que ya no hay nada más que hacer, que crea que ya no hay nada más que soñar en Cristo, que ya se acabó y que en el fondo no hay nada que aprender, sería un gran orgullo, o que no hay nada que conquistar, porque siempre el Señor va a tener lo suficiente para que nosotros sigamos aprendiendo y tomando de Él, porque Él es infinito. Amén. Amén. Por lo tanto, la gran tarea de esta persona madura es llegar a ser corregible también por el Señor, de que no se crea también el cuento así. Pablo lo dijo que él ya había alcanzado, que había corrido la carrera. Yo quiero llegar así a ese estado de Pablo, de tener esa convicción de que ya lo ha alcanzado. Elí, ejemplo tomado fue Elí. Él y sus generaciones fueron tomadas por el Señor para que ellos fueran sacerdotes, ministraran la presencia del Señor y ministraran al pueblo. Entonces Elí, él se vio, ¿no es cierto?, como el hombre maduro. Lo he alcanzado, estoy ejerciendo todo lo que el Señor me dijo, estoy en la función que Él me dijo, estoy en la posición que Él me dio. Pero sin embargo, Él se olvidó y generó un vacío en sus hijos, porque por no corregir a sus hijos a tiempo, estos hijos que estaban predestinados por el Señor para que fuesen sacerdotes, ellos se desviaron y cometieron aberraciones, inmundicia sexual en el mismo altar, profanaron el altar del Señor. Y entonces Dios, que aun cuando había dicho y había empeñado su palabra de que Él estaría con Elí, con sus generaciones, el Señor retira esto por cuanto la desobediencia de Elí, y dice: hasta aquí no me llegó. Y Elí muere sus hijos, él muere desnucado, y bueno, ya sabemos que incluso eso trajo una devastación a la nación de Israel, consecuencias que no solamente tienen que ver con él como individuo, sino que afectaron a la nación del Señor. Si nosotros decimos: ¿y cuál puede haber sido entonces el vacío que provocó Elí? La falta de corrección. Y nosotros, y cualquiera que pueda decir: yo estoy en esta etapa de crecimiento, yo me veo maduro, ya he alcanzado estatura en el Señor,
Si usted va a ser un padre, porque aquí estamos todos siendo llamados a ser padres, a cuidar de otros, a cuidar de los hijitos, a cuidar de los jóvenes. Entonces, nuestro deber debe ser, entonces, seguir en esa vía de intimidad con el Señor y sentirnos con la autoridad de parte del Señor para hacerlo, porque ese es el propósito por el cual usted fue ganando madurez en Él. Amén. Podemos entonces entrar en un tiempo de conclusión. El anhelo de que nosotros alcancemos madurez espiritual está en el corazón de Dios. Amén. Está en Él. Porque Él quiere llevarnos a la conquista de una vida en justicia, de la justicia de Dios en nuestro corazón. Él ya lo dio todo. Él escribió la Torá en nuestros corazones, ha dispuesto al Espíritu Santo, y en nuestro relacionamiento con Él no le queda la menor duda de que Él le va a estar recordando de continuo lo que debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo. La propuesta de Él es que a través de esta intimidad con Él, de este relacionamiento con Él, nosotros alcancemos entonces lo que Él dijo, ya estar con un cuerpo espiritual para que Él ponga un alimento sólido y nosotros no terminemos desechándolo, sino que al contrario, adquiramos riqueza de Él, ganemos sustancia de Él, nos llenemos de su perfume, para que con toda la tarea que tenemos de ir por el otro, ¿ve?, de ir por aquel que no conoce al Señor, seamos esa manifestación clara y evidente de que Él reina en nuestras vidas, que Él estableció su reino y su señorío sobre nuestras vidas. Amén. El que nosotros seamos maduros para que dejemos de andar con tanta fluctuación en nuestro carácter y podamos entonces, junto con el carácter de Cristo, tener el corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Será necesario entonces, porque aquí viene la pega, que sea cual sea la etapa en la que nosotros nos encontremos, nos reconozcamos. A lo mejor tú estás diciendo en esta hora, yo tengo un poquito de aquí y tengo un poco de acá, pero también tengo un poquito de acá. Y bien, en eso nadie es juzgado. Yo no estoy aquí para traer juicio. El Señor, Él es justo y Él es el que ve que portamos, Él sabe cuánto portamos de Él. Pero es necesario que nosotros en intimidad podamos inquirir y decir, Señor, ¿en qué estoy carente? ¿Qué es lo que me falta? Para que yo pueda pasar a la siguiente etapa. Mira, he descubierto a través de esto que me falta, por ejemplo, hacerme de tiempo para estar contigo, para leer tu palabra, para profundizar en ella, para meditar en ella, para que tu mensaje sea vivido en mí, porque yo puedo estar llena de palabras en forma teórica, pero si yo no lo vivo es como nada, solamente queda en un conocimiento teórico y paso a ser una religiosa, como hay montones, sino que vivir, de ir a esa renuncia continua de aquello que pasa a ser un estorbo en mi vida. ¿Cuáles son mis limitaciones? El pastor José Manuel el domingo pasado nos habló acerca de las excusas, de las limitaciones que tenemos. Habló de los desvíos, ¿no es cierto? De cómo tratamos de salir del paso de las situaciones exponiendo excusas. Y ya hicimos la renuncia. Dijimos esto nunca más. Pero también ser capaces de reconocer delante de su presencia cuáles son los vacíos, aquellas cosas que no han sido tratadas adecuadamente por la palabra del Señor, por la guía del Espíritu, cosas que no han sido tratadas y que se repiten en mi vida de tanto en tanto y no me permiten avanzar, porque en el fondo se han traducido en verdaderos estorbos para pasar a la siguiente etapa. Se han transformado en estorbos también para nuestra intimidad con el Señor. ¿Saben? Creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder entonces experimentar la libertad que Dios nos quiere dar es que, junto con reconocer cuáles son mis limitaciones, mis necesidades, mis carencias, mis vacíos, es que yo pueda tomar y reconocer y honrar la vida del discipulador que el Señor puso en mi vida,
para que entonces yo pueda abrir mi corazón. Cuando yo hablo acerca de aquellas cosas que han venido a ser mi prisión, entonces yo comienzo a experimentar la libertad. Sí, amén. Entonces honre a usted a su discipulador o discipuladora y cuéntele cuáles son las dificultades que usted está atravesando en sus procesos de vida, porque para eso es que el Señor le plació traer este modelo de discipulado, para que usted no camine solo ni sola en sus procesos de vida. Y entonces usted, como va a honrar a su discipulador con eso, porque es como la honra tiene que ver con reconocer lo que tiene esa persona para ir en ayuda de mí y amarla, amarlo. El amor no tiene que ver con un sentimiento, el amor tiene que ver con la decisión de dar lo que, de dar, de entregar, de rendir lo que el Señor ha puesto en mí. Si yo veo que cada uno de nosotros somos un depósito de Él, de su gracia, y así también, junto con experimentar esta libertad, poder también y de recibir todas las bendiciones que trae el discipulado, nosotros juntamente con eso vamos a estar honrando la casa. Amén. Casa Antioquía. La visión y la misión que el Señor nos ha dejado. Quiero que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar. Están estas preguntas. Quiero que usted reflexione por un momento y le pregunte al Señor, en esta pregunta que usted le va a hacer al Señor, usted pueda recibir, Espíritu Santo, ven y trae sobre nosotros el reconocimiento. ¿En qué etapa me encuentro? ¿Qué vacíos debo llenar? En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 2, dice así: os di a beber leche y no vianda. En otras traducciones dice, y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. A la verdad, no quisiera ser hallada delante del Señor como esa hija fluctuante. Quisiera que desaparecieran en mí todas esas limitaciones que obstaculizan mi relación con Él. Insisto, esto no tiene que ver con enlustrar, esto no tiene que ver con denigrar, esto no tiene que ver con que el Señor quiera poner en nosotros una carga que no podamos llevar, porque en el fondo el más interesado en que nosotros crezcamos es Él. Por sobre cualquier cosa que nosotros podamos exhibir el carácter de Cristo, porque va a ser la manera en que nosotros vamos a impactar a las naciones que llegaremos a tocar. Es dejar, permitir que todo lo que Él ha puesto en nosotros como un depósito de su gracia, nosotros le permitamos que éste fluya y que sea como ese río, que nosotros seamos esa palabra viviente que corre, que corre por las calles, que va por las calles, que va por la ciudad, manifestándole a Él. De todo lo creado, lo dijo Leonardo, somos la corona de la creación. De todo lo creado fue lo único que el Señor hizo a su imagen y semejanza. ¿Estamos siendo esa imagen de Él? ¿Estamos siendo semejantes a Él en lo que hacemos, en lo que somos? Ser uno con Él, tal como Jesús dijo que era con el Padre, es el trabajo nuestro. Él está dispuesto. El Padre está dispuesto, Mónica. Él anhela celosamente que tú seas uno con Él. Celosamente. Padre bendito, nos rendimos delante de tu presencia una vez más, Señor,
declarando nuestra necesidad de ti. Nosotros, Señor, sin ti nada podemos hacer. Que vaya con esa potencia, que vaya, Señor, con esa impronta, con ese sello tuyo. Si tú no lo pones en nosotros, Señor, somos como címbalos que reteñimos, Señor. Llévanos, Señor, a esa estatura, Señor, a esa estatura de la plenitud de Cristo. Llévanos, Señor. Ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestras limitaciones. Ponemos, Señor, delante de tu presencia, Dios, nuestras carencias. Ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestros vacíos. Para que tú lo llenes, Señor. Para ti, que tú eres para nosotros lo legal. Tú eres nuestro Padre, porque fuimos comprados, Señor. Tú lo llenes todo en nuestras vidas, Señor. Que podamos exhibirte a ti. Por sobre toda cosa, Señor, seas tú el glorificado en nuestras vidas. Llévanos, Señor. Quita de nosotros, Señor, el poner por evidencia las emociones, sino que venga la convicción y la guía de tu Espíritu a gobernar, Señor. Sea tu reino, tus mandamientos, tus preceptos, la guía perfecta para nosotros, para vivir nuestra vida, Señor, como tú dijiste, al estilo tuyo. Estableciendo tu cultura, Señor, en medio de una nación y de los países de este mundo, Señor, que todo lo que anhelan es que nos manifestemos para que sea redimida la humanidad. Tus propósitos, Señor, son tan altos, tus planes son tan grandes, Señor. Y nosotros con humildad delante de ti te decimos: hazlo en mí. Hazlo en mí, úsame, Señor, toda mi vida. Anhelo tanto, Señor, que familias mías, Señor, familiares míos, Señor, por tu cuidado paternal. Por tu cuidado paternal, Señor. Gracias, Señor, porque vendrá ese día donde, tras haber andado de proceso en proceso, Señor, podremos decir con completa convicción que tú lo llenas todo y en todo estás, Señor, en nuestras vidas. Gracias, papá. Gracias por tu palabra. Sea vivida en nuestras vidas, Señor, para manifestarte con poder y autoridad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Señor.